Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo informe devela brutales torturas que habría ejecutado la CIA contra supuestos integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda. Los detenidos eran a menudo objeto de interrogatorio, trato duro y brutal, porque los analistas de la CIA creían, a menudo equivocadamente, que tenían más información de la que habían dado. Según el Comité de Inteligencia del Senado, los duros métodos de interrogatorio fueron aplicados en los 8 años posteriores a los atentados del 11 de septiembre. La CIA aplicó las llamadas técnicas reforzadas de interrogatorio en combinación y de una manera repetitiva durante días e incluso semanas. El documento generó una fuerte polémica en los Estados Unidos entre quienes cuestionan las tácticas utilizadas por la CIA y quienes las defienden, asegurando que fueron efectivas para la lucha contra el terrorismo. Nuestra revisión indica que los interrogatorios de los detenidos, en los que se utilizan técnicas de interrogatorio mejoradas, hicieron producir inteligencia que ayudó a frustrar los planes de ataque, capturar a los terroristas y salvar vidas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la congresista republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen cuestiona el informe realizado por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Asegura que es sesgado y que tiene intereses partidistas. Desde nuestros estudios en Washington, el director de la firma McClarty Associates, Stephen Donahue, el oficial retirado de la CIA, Guillermo Cueto, y el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, Fred Fleitz, debaten sobre las revelaciones del documento y el impacto que genera su publicación, en momentos en que la potencia norteamericana combate al grupo terrorista ISIS en el Medio Oriente. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. A pocos días de que acabe la hegemonía demócrata en el Senado de los Estados Unidos, el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta del Congreso entregó los resultados de una reveladora investigación que denuncia la forma como la Agencia Nacional de Inteligencia CIA habría ejecutado brutales torturas en las indagaciones que buscaban obtener información sobre los responsables de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. El punto clave de esta noticia. El documento asegura que esta práctica fue ejecutada por la CIA de manera secreta durante 8 años, a espaldas del gobierno y en algunos casos en cárceles clandestinas ubicadas en Europa y en Asia. El informe también señala que tras los atentados contra las Torres Gemelas, los brutales procesos de interrogatorio incluían prácticas como la privación del sueño durante una semana, asfixia simulada y amenazas de muerte con las que los agentes buscaban que los sospechosos entregaran información sobre el grupo terrorista Al-Qaeda. Barack Obama, presidente de Estados Unidos. El informe documenta un programa preocupante que implica técnicas de interrogatorio mejoradas sobre sospechosos de terrorismo en instalaciones secretas fuera de los Estados Unidos y que refuerza mi opinión largamente sostenida de que estos métodos duros no solo eran incompatibles con nuestros valores como nación, sino que no sirven a nuestros amplios esfuerzos antiterroristas o nuestros intereses de seguridad nacional. El punto clave de esa noticia. El director de la CIA, John Brennan, defendió la utilidad que tuvo y que según él tiene para los Estados Unidos la información que su entidad logró obtener a través de los cuestionados interrogatorios, los mismos que el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos califica como torturas. Mientras que el informe asegura que estos métodos no fueron útiles, Brennan asegura lo contrario. Señala que fueron cruciales para frustrar ataques terroristas de Al-Qaeda y para garantizar
la seguridad de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. John Brennan, director de la CIA. La inteligencia adquirida del programa fue fundamental para nuestra comprensión de Al Qaeda y continúa dando forma a nuestros esfuerzos contra el terrorismo en la actualidad. El punto clave de la noticia. El informe sobre el supuesto cruel tratamiento que habrían recibido sospechosos del grupo terrorista Al Qaeda fue dado a conocer en momentos en que Estados Unidos libra una nueva guerra en el Medio Oriente contra el terrorismo que representa el autodenominado Estado Islámico. Su divulgación generó una dura reacción del Partido Republicano, que lo cuestionó asegurando que dicho informe fue realizado durante un periodo de mayoría demócrata en el Senado que tiene intereses partidistas y que distorsiona la realidad. Una escalada terrorista que dejó al mundo estupefacto. 2 aviones secuestrados por miembros de Al Qaeda al servicio de Osama Bin Laden acabaron con la vida de 3.000 personas, hirieron a otras 6.000 y derrumbaron el centro financiero más importante del mundo. Era 11 de septiembre del año 2001 y paralelamente, sobre el principal cuartel de inteligencia de Estados Unidos, otro avión caía intencionalmente. Con aparente calma, recibió la noticia el entonces presidente George Bush. Pero los años posteriores a ese ataque demostrarían lo contrario. En la guerra contra el terrorismo, la inteligencia es una de las herramientas más importantes para nuestra defensa. Si un terrorista capturado tiene información sobre un complot contra nuestra patria, tenemos que saber lo que sabe. Iniciaba la guerra contra el terrorismo, política adoptada por Estados Unidos y sus aliados. Una guerra que trajo consigo polémicos métodos para dar con los responsables de estos ataques, como el programa de interrogatorios de la CIA bajo el aval del entonces presidente George Bush. Un brutal esquema que hoy quedó al descubierto con el informe que presentó el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Se trata de una extensa investigación de 6.000 páginas, resumidas en 528, en el que se retrata los brutales métodos que utilizó la CIA para interrogar a quienes consideraba sospechosos de los atentados del 11S. La senadora demócrata Dianne Feinstein, quien lideró durante 5 años la investigación, que tuvo un costo de $40 millones, concluyó que dichos métodos para recabar información sobre los responsables de los ataques no funcionaron. Nuestra revisión fue meticulosa y detallada, con una examinación de todos los récords. Encontró que técnicas coercitivas de interrogación no producieron la información vital y que de otra manera no hubiera estado disponible, como lo dijo la CIA. De acuerdo con el texto desclasificado, las técnicas utilizadas por la CIA en dichos interrogatorios eran mucho más severas de lo que se creía, y la CIA le habría mentido a la Casa Blanca sobre los resultados de sus brutales métodos. La CIA proporcionó cantidades extensivas de información inexacta e incompleta relacionados con el funcionamiento y eficacia de la detención y programa de interrogatorio a la Casa Blanca, los directores nacionales del Consejo de Seguridad y su personal. Esto impidió una comprensión exacta y completa del programa por funcionarios del Poder Ejecutivo, obstaculizando así supervisión y toma de decisiones. En este resumen desclasificado, por primera vez se da a conocer una lista de 119 prisioneros detenidos en custodia por la CIA, cuyos casos tienen descripciones muy duras y detalladas sobre las técnicas que usó en los años posteriores a los ataques terroristas de Al Qaeda. Los detenidos de la CIA fueron torturados. Yo creo que las condiciones de confinamiento y del uso de interrogatorio y técnicas autorizadas y no autorizadas eran crueles, inhumanas y degradantes. Creo que la prueba de ello es abrumador e incontrovertible. Antes de que saliera a la luz el revelador documento del presidente Bush, ya había alzado su voz de protesta sobre esta publicación. En entrevista a un medio local, el exmandatario defendió el papel que jugó la CIA durante su gobierno y calificó al personal de esta agencia de inteligencia como verdaderos patriotas. Y a propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan del informe revelado por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que acusa a la CIA de mentir y de ejecutar brutales torturas.
Yo los invito a que opinen en la página web del canal NTN24 y también en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí ustedes encuentran las cuentas de todos, pueden opinar a lo largo de este programa. Voy a saludar en nuestros estudios en Washington, D.C. está Stephen Donahue, analista permanente de NTN24, director de la firma McClarty Associates, exoficial de inteligencia militar, exasesor de la Casa Blanca y también de la oficina del secretario de Defensa. Señor Donahue, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Buenas noches. Señor Donahue, muchos hoy en el continente americano, inclusive en el mundo, se preguntan ¿en qué momento los Estados Unidos, en su afán de hacer justicia por ese execrable atentado terrorista que sufrió el 11 de septiembre del año 2001, pues en ese afán de hacer justicia terminó en una violación de derechos humanos para encontrar a los culpables y de alguna manera presentar una gran contradicción con lo que ha sido su política exterior, que ha sido la defensa de los derechos humanos a nivel mundial? ¿En qué momento cayó Estados Unidos en esta situación que hoy denuncia el Senado de la potencia norteamericana? Bueno, gracias, Jefferson. Yo diría que en principio no era el afán de buscar justicia, sino era una orden muy clara de evitar que hubiese otro ataque del nivel como la que hubo el 11 de septiembre. Ese ataque nos cayó desapercibidos a todo el país. Fue un ataque enorme que tuvo un impacto físico, tuvo un impacto económico y tuvo un impacto psicológico sobre el país. Y el liderazgo del país en ese momento le dijo a todas las agencias, no solo de inteligencia, sino también de las agencias policiales y de seguridad, que no dejaran de ninguna manera que hubiese otro ataque de ese tipo. Y por eso las reglas cambiaron y ellos les dieron una cuerda muy suelta para hacer todo lo que fuera posible para evitar otro ataque. Y en esas circunstancias, la Agencia Central de Inteligencia hizo lo que pensaba en el momento que tenía que hacer y que tenían la autoridad para hacer, que era este tipo de interrogatorio forzado muy fuerte con técnicas que antes nunca habían usado y no sé qué pensaba que usarían, pero bajo las circunstancias fue una decisión política de evitar otro ataque. Señor Donahue, vamos a hacer un contacto a esta hora en Londres con Erika Guevara Rosas, es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, bienvenida al programa La Noche. Quisiera saber cómo fue recibido en el continente europeo este informe que muestra flagrantes ataques a los derechos humanos, de alguna forma torturas, como han sido calificadas por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, torturas contra aquellos sospechosos de los atentados del 11 de septiembre y que eventualmente pertenecían, o posiblemente mejor, pertenecían al grupo terrorista Al-Qaeda. Erika, ¿cómo fue recibido este informe en Europa? Buenas noches, Jefferson. Así es, hemos recibido el resultado de este resumen ejecutivo de un informe de, al parecer, más de 6,000 páginas. Este resumen ejecutivo solo son 500 páginas de estos documentos que han sido desclasificados por parte del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Lamentablemente recibimos el informe no con mucha sorpresa. Esta es información que es sabida ya a lo largo de los años, ya varios informes de diferentes organismos como la Cruz Roja Internacional, pero también el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otras organizaciones civiles ya se han pronunciado frente a los malos tratos que han recibido estos detenidos en estos centros clandestinos que se han dado alrededor del mundo y a través de este programa de interrogatorios. Lo que es cierto es que este es el documento más completo que se conoce hasta el día de hoy. Es un documento que confirma las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de estos programas de interrogación llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y también confirma que efectivamente todos estos programas no solo han sido inefectivos, sino que además constituyen unas graves violaciones a los derechos humanos y una retórica hipócrita de los Estados Unidos frente al tema de derechos humanos. Sabemos que el presidente Obama dio por terminados estos
estos programas en el 2009, pero también sabemos que el presidente Obama decidió seguir adelante, olvidar el pasado y cerrar y cuenta nueva, cuando sabemos que todavía falta mucho. Esta es solo una declaración parcial de la verdad, todavía se tienen que ver investigaciones exhaustivas y justicia y verdad para las víctimas. Tú hablas de justicia y de verdad, Erika, desde Londres, donde pues el señor David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, ya se ha pronunciado también y pues de alguna manera ha cuestionado cómo estos hechos socavan esa autoridad moral que tienen algunas potencias en Occidente, algunos países en Occidente, inclusive en todo el mundo, para exigir el respeto a los derechos humanos. Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, ¿es posible que haya justicia? ¿Es posible que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, de estas torturas, paguen cárcel, vayan ante la justicia en algún momento, o eso es completamente descartable? Bueno, el presidente Obama tiene 2 años precisamente para reparar el daño cometido no solo a las víctimas de estos abusos, de estas violaciones graves a los derechos humanos, que además constituyen crímenes bajo el derecho internacional, la tortura, la desaparición forzada y todos estos tratos inhumanos y degradantes constituyen un crimen ante el derecho internacional. El presidente Obama tiene ahora la oportunidad en sus manos. Este es un documento con evidencias sólidas y concretas de estas violaciones a los derechos humanos, con nombres de posibles responsables, desde los altos comandos que ordenaron y aprobaron y autorizaron estas prácticas conocidas como prácticas de interrogación mejoradas, porque al parecer la brutalidad era uno de los principios básicos de estos programas, era mejorar cómo podían torturar a estos detenidos sin que realmente hubiera ninguna eficacia en estos sistemas de interrogación. Sabemos que existen tratos como el hecho del abuso sexual a través de la alimentación rectal o el llamado ahogamiento simulado, el waterboarding que le conocen en los Estados Unidos. Estamos hablando frente a crímenes realmente que merece no solo la atención de los Estados Unidos, sino también la atención internacional. Ya hace 8 años el Parlamento Europeo había, en un informe mencionado la responsabilidad de otros países europeos, incluido el Reino Unido, cuya asistencia para que la CIA pudiera llevar a cabo estos programas fuera del territorio de los Estados Unidos y en algunos países europeos era ya clara. Erika, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche en NTN24 en Londres, a propósito de la reacción o las distintas reacciones que ha generado en Europa la denuncia que hace el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Erika, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. Solo han pasado horas desde que salió a la luz el documento que revela brutales métodos que habría utilizado la CIA para interrogar a sospechosos de los atentados del 11 de septiembre y el impacto ha sido global. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional pidieron a Estados Unidos que se difunda todo el contenido del informe y que se lleve a los culpables ante la justicia. Para esta organización no gubernamental, el informe que se ha hecho público es una nueva prueba de la impunidad en la que quedan las violaciones de derechos fundamentales perpetradas en nombre de la seguridad internacional. La privación de sueño hasta las amenazas de carácter sexual, el waterboarding o asfixia simulada por agua o las amenazas de muerte eran las técnicas predilectas por la CIA para obtener información sobre células de Al Qaeda. Así quedó evidenciado en estas 528 páginas del informe presentado por el Comité de Inteligencia del Senado. La falta de sueño implicaba mantener a los detenidos despiertos hasta por 180 horas, generalmente de pie o en posiciones incómodas y dolorosas, a veces con las manos esposadas por encima de sus cabezas. Uno de los 119 casos que más generó polémica fue el de Rahim al-Nashiri, quien es sospechoso del bombardeo contra un portaaviones estadounidense, el US Cole. A este sujeto, a quien se le vincula con la red terrorista Al Qaeda, se le amenazó con atravesarle la cabeza con un taladro eléctrico, aunque este nunca llegó a ser usado en él. También explica cómo al menos un detenido fue sexualmente amenazado con un palo de escoba. Las tácticas ideadas para forzar a los detenidos a revelar información sobre planes y células terroristas llegaron más allá de lo autorizado por la Casa Blanca, la propia CIA y los abogados que estaban al servicio del Departamento de Justicia del presidente George W. Bush.
De acuerdo con el texto desclasificado, las técnicas utilizadas contra personas detenidas por su presunta vinculación con el grupo terrorista Al-Qaeda eran mucho más severas de lo que se creía. Algunos agentes no estaban autorizados a llevar a cabo estos métodos. Hubo casos en los que los interrogadores de la CIA amenazaron a uno o más detenidos con simulacros de ejecuciones, una práctica que nunca fue autorizada por la administración Bush. Los sitios negros, como la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos le denominaba a los lugares donde se llevaban a los detenidos, también quedaron al descubierto en este informe. Afganistán, Tailandia, Rumania, Lituania y Polonia eran los países donde se ubicaban estas prisiones secretas. Ya regresamos con La Noche.